Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a tratar el enlace covalente a nivel de cuarto de la ESO. Haremos dos vídeos del enlace covalente y en este primero vamos a tratar los diagramas de Lewis, además del concepto de electronegatividad. Vamos a comenzar definiendo las características del enlace covalente. Recordemos que el enlace iónico se formaba por la atracción electrostática de iones de distinta carga. Un átomo, el metal, perdía electrones, los cedía a un no metal que los ganaba. Se formaban iones que, como eran de carga contraria, pues permanecían unidos por fuerzas electrostáticas. El enlace covalente, por el contrario, se va a formar por la compartición de pares de electrones. Los átomos, que normalmente son no metales, que se unen, van a compartir pares de electrones. El enlace covalente, como hemos dicho, se da entre no metales y da lugar a moléculas. Hay un caso especial donde dan lugar a sólidos atómicos que veremos en el segundo vídeo. A diferencia del enlace iónico, donde daba redes cristalinas tridimensionales, puesto que las fuerzas eran iguales en las tres dimensiones del espacio, el enlace covalente es un enlace dirigido. Vamos a distinguir dos tipos de enlace covalente. El enlace covalente puro, que está formado por átomos iguales. Se unen dos átomos iguales, hidrógeno e hidrógeno, flúor y flúor, oxígeno y oxígeno, o se unen carbono e hidrógeno para dar hidrocarburos. El carbono y el hidrógeno tienen electronegatividades muy parecidas y se consideran también enlaces covalentes puros. En todos los demás casos, en los que se dan moléculas formadas por átomos no metales diferentes, tenemos un enlace covalente polar, es decir, formado por átomos diferentes y que no sean carbono e hidrógeno. Este va a dar lugar normalmente a moléculas diatómicas o monucleares del mismo núcleo, normalmente es el mismo elemento, salvo que sean carbono e hidrógeno. Por ejemplo, el oxígeno. Más ejemplos, pues el hidrógeno, el nitrógeno y todos los halógenos, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. También todos los hidrocarburos, por ejemplo, el metano. Sin embargo, los enlaces covalentes polares dan origen a moléculas heteronucleares. Ejemplos: el amoníaco, el ácido sulfúrico, el agua, el HF, el HCl, etc. El modelo de Lewis fue el primer modelo que se utilizó para explicar el enlace covalente. El enlace entre dos átomos se forma porque ambos comparten un par de electrones. Cada uno de los electrones que se comparten proviene de uno de los átomos que interactúan. Los símbolos de Lewis son una representación gráfica para comprender dónde están los electrones de valencia en el átomo. Normalmente se ponen en torno al átomo los electrones de valencia. Los electrones de valencia son los electrones del último nivel energético y se representan como puntos o como cruces alrededor del símbolo del elemento. Vamos a hacer un pequeño recordatorio del sistema periódico. Aquí tenemos los grupos del grupo 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Vemos que cada grupo tiene la misma configuración electrónica del nivel de valencia. Esta sería S2P1, esta S2P2 y así añadiendo un electrón más en cada grupo. Obviamente, en los gases nobles, el helio sería S2 y todos los demás serían S2P6. Tendrían el octeto completo. Recordemos que el octeto completo son 8 electrones, pero para el helio sería solo 2. Sin embargo, ¿cuántos electrones de valencia tienen los demás grupos? Pues este tiene 3, este tiene 4, este tiene 5, 6 y 7. Y aquí en el grupo 18, en los gases nobles, pues 8, la mayoría, que es el octeto completo, la máxima estabilidad, o 2 en el caso del helio. Pues distribuimos esos electrones de valencia, los 3 del grupo 13, los 4 del grupo 14, los 5 del grupo 15, los 6 del grupo 16 y los 7 del grupo 17 uniformemente. La regla del octeto establece que en la formación de enlaces covalentes, los átomos se unen compartiendo electrones hasta conseguir completar el octeto, los 8 electrones de la última capa. Es decir, conseguir la configuración de gas noble S2P6, excepto para el hidrógeno, que será la del helio, S2. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de la molécula de flúor. El flúor tiene número atómico 9 y esta sería su configuración electrónica. Tendría exactamente los electrones de la última capa, serían esos,
los electrones de valencia del nivel 2, que serían 7. Tiene 7 electrones de valencia, necesita uno más para llegar al octeto, a los 8 electrones. Pues bien, los distribuyo 2, 2, 2 y este uno en medio porque es el que va a compartir con otro átomo de flúor. Dibujado en azul los electrones de un flúor y en rojo los puntos, los electrones de valencia del otro flúor. Para llegar a 8 van a compartir estos 2 electrones. Bien, ese par de electrones compartidos lo vamos a sustituir por una rayita, que será el enlace covalente, ya que el par de enlaces de electrones compartidos va a ser lo que vamos a identificar como el enlace covalente entre ambos átomos. Aquí tenemos los símbolos de Lewis de todos los elementos del segundo periodo. Las configuraciones electrónicas las hemos puesto aquí con la del helio, que es 1s2. El litio, un electrón, el berilio tiene 2, el boro 3, 4 el carbono, 5 el nitrógeno y así. Hay dos tipos de pares de electrones. Los pares de electrones compartidos, que son los pares que se van a formar enlaces, se van a llamar enlazantes, pudiendo formar enlaces sencillos, enlaces dobles o enlaces triples según se compartan 1, 2 o 3 pares de electrones entre ambos átomos. Cada par de electrones lo vamos a representar con una rayita, con una línea, y luego tenemos los pares de electrones no compartidos, solitarios o pares no enlazantes, que son los propios de cada átomo que no se comparten, que se queda cada átomo para sí. Bien, vamos a ver otro ejemplo que sería la molécula de cloro, Cl2. Tenemos el número atómico del cloro, hacemos la configuración electrónica y en el último nivel tiene 7 electrones de valencia. Cada cloro, aquí los hemos dibujado en azul y aquí en rojo. Para llegar a 8, ¿cuántos necesitarán compartir? Pues cada cloro necesita compartir uno de sus electrones de valencia, este y este, para llegar al octeto. Y son estos 2 electrones los que van a formar precisamente el enlace sencillo entre los 2 átomos de cloro. Estos que quedan en cada átomo de cloro son los pares solitarios y estos que quedan aquí en la mitad sería el par compartido o par enlazante, que es el que va a dar origen al enlace covalente entre los 2 átomos. Vamos a ver un concepto importante que es la electronegatividad. La electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo constituyente de un enlace a atraer hacia sí el par electrónico de ese enlace. Por convenio, los gases nobles, que son estos elementos de esta columna, tienen electronegatividad 0. Bien, vamos a ver por ejemplo la molécula de fluoruro de hidrógeno. El hidrógeno tiene número atómico 1, esta sería la configuración atómica del hidrógeno y esta la del flúor. Los electrones de valencia, los del último nivel, del hidrógeno 1 y del flúor 2 más 5, que son 7. El hidrógeno debe de compartir ese electrón para llegar a su octeto, recordemos que es el del helio, de 2 electrones, y el flúor, que le falta 1, pues deberá compartir también uno de sus electrones de valencia. Bien, pues entonces ponemos el hidrógeno con su único electrón y ahora vamos a poner el flúor. Estos 6 electrones son del flúor, no los va a compartir, pero este sí lo va a compartir. Este será el enlace entre los 2 átomos y me quedaría esa estructura de Lewis. Ahora bien, ¿dónde está el par de electrones? Está a la mitad, está más cerca del hidrógeno, más cerca del flúor. Esto es lo que mide la electronegatividad. Realmente este par de electrones no está a la misma distancia del hidrógeno que del flúor, estando mucho más cerca del flúor que del hidrógeno. Es decir, este enlace está más cerca del flúor, este par de electrones está más cerca del flúor. Es como si el flúor trajera hacia sí mucho más los electrones, porque es más electronegativo. Las electronegatividades dividen a los elementos en metales y no metales. Los metales tienen baja electronegatividad y están a la izquierda de la tabla. Los no metales, sin embargo, están a la derecha de la tabla y tienen electronegatividades altas. Recordemos que el hidrógeno, que está aquí, también es un no metal. Los semimetales, que son los elementos que están por aquí, por cerca de esta línea de división de metales y no metales, tienen valores intermedios de electronegatividad. Por tanto, la electronegatividad está relacionada con el carácter metálico. Esto es importante. A menor electronegatividad, mayor carácter metálico. En la tabla periódica, en un grupo, la electronegatividad aumenta hacia arriba. Recuerden que los gases nobles no cuentan porque tenían electronegatividades 0. En un periodo aumenta al aumentar Z, es decir, hacia la derecha. Fíjense que las dos flechas señalan al flúor, ya que los gases nobles tienen electronegatividad 0.
El flúor va a ser el elemento más electronegativo del sistema periódico. El hecho de que sea el elemento más electronegativo, el más no metálico, hace que nunca pueda perder electrones, siempre los gana, frente a cualquier elemento. El siguiente elemento más electronegativo es el oxígeno. Pero incluso cuando el oxígeno se combina con flúor, el flúor es el que lleva el número de oxidación negativo. Es decir, el flúor siempre forma aniones de carga -1. ¿Cómo se dibujan las estructuras de Lewis? Vamos a hacerlo pasito a paso y lo vamos a hacer en dos ejemplos. Primero es la molécula de oxígeno. Lo primero, determinamos las configuraciones electrónicas de todos los elementos que forman el compuesto. Me darán el número atómico, es decir, el número de protones. Esta es la configuración electrónica del oxígeno. Segundo, señalamos los electrones de valencia. Recordad que los electrones de valencia son los electrones del último nivel energético de cada uno de los elementos. Hay dos oxígenos, son los mismos. Luego aquí tenemos, ¿cuántos electrones de valencia? Pues los del nivel 2, que son estos. Son 6 electrones de valencia para cada oxígeno. Tercero, se colocan los átomos del compuesto de la forma más simétrica posible, tomando como átomo central el átomo que tenga menor número de electrones de valencia. En este caso, pues tiene que ser el oxígeno, no hay átomo central. Eso si hubiera 3 o más átomos. Pero siempre se toma como átomo central el que tenga menor número de electrones de valencia y por tanto necesite compartir más electrones para llegar al octeto. El hidrógeno nunca puede ser átomo central. Normalmente es el átomo menos electronegativo sin que sea el hidrógeno en ningún caso. Se dibujan como puntos o como cruces los electrones de valencia del átomo central. Aquí no hay átomo central, dibujo de uno de los oxígenos. Y el número de electrones que le resten para llegar a 8 será el número de electrones que el átomo central deba de compartir. Como tiene 6 electrones de valencia, cada oxígeno debe de compartir 2 electrones, que son los que le faltan a cada uno para llegar a 8. Luego, como cada oxígeno debe de compartir 2 electrones, los pongo aquí, a la mitad, y esta sería la molécula que se forma. 5. Se comparte un par de electrones del átomo central con cada uno de los restantes. Obviamente, si comparto un solo par, solo llegamos a 7. Por lo tanto, si no se llega, se pueden compartir más de un par de electrones. Aquí se compartirían 2 para que cada oxígeno quedara con 8 electrones en su última capa. Es decir, completara su octeto. Cada par de electrones compartidos constituye un enlace covalente y se representa por una rayita. Si se comparte un único par de electrones, tendríamos un enlace simple. Si se comparten 2, un enlace doble. Y si se comparten 3, un enlace triple. Como aquí se están convirtiendo 2, aquí un par y aquí otro, tendríamos un enlace doble. Por tanto, el oxígeno tendría un enlace doble. 7. Los pares propios de cada átomo los dejamos como puntitos o cruces y son los pares de electrones solitarios. Estos son los pares de electrones solitarios. La estructura de Lewis del dióxido de carbono. Primero, se determinan las configuraciones electrónicas. El carbono Z igual a 6, esta es la configuración, el oxígeno Z igual a 8. Segundo, se señalan los electrones de valencia de cada átomo. El carbono tiene 4 en el último nivel y el oxígeno tiene 6 en el último nivel. 2 en el S, su nivel S, y 4 en el P. Tercero, se colocan los átomos del compuesto de la forma más simétrica posible, uno al centro. El átomo central siempre es el que tiene menor número de electrones de valencia, 4, y por lo tanto necesita compartir mayor número de electrones para llegar al octeto. Nunca el hidrógeno. El carbono, átomo central, y a cada lado del carbono un oxígeno. El siguiente paso es dibujar como puntos o como cruces los electrones de valencia del átomo central, que eran 4. Pues, obviamente, si tiene 4, le faltan otros 4 para el octeto y deberá compartir esos 4 electrones. ¿Cómo? Pues lo normal, ponemos uno con cada oxígeno, pero serían 6. Luego debería de compartir 2 con cada oxígeno. Cada oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Luego, para llegar al octeto, necesitan 8. Necesitan compartir 2 pares de electrones. Cada átomo de oxígeno necesita entonces compartir 2 electrones, pues 2 con este carbono, este oxígeno, y añadimos los electrones del otro oxígeno. Y ahora el paso 7. Los electrones propios de cada átomo se dejan como pares de electrones solitarios y los otros los hemos sustituido por enlaces, en este caso 2 enlaces dobles. Muchas gracias por vuestra atención y continuamos en un segundo vídeo.